Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, profesora, sí se escucha. Ok, muchas gracias por la respuesta. Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Ya vamos a empezar ahorita la clase. Permítanme, por favor, que estoy yo acá arreglando el PPT. Las preguntas también las tengo acá a la mano cuando ya tengamos que dar las claves. Entonces, a ver, ya tengo aquí todo listo. Ok, ya, listo. Entonces todo está ok. Buenos días otra vez con todos los presentes, con todos los alumnos del aula 95, turno mañana del Centro Pre. ¿Cómo están por aquí? ¿Qué tal, Fernanda? Hola, Fabián, ¿cómo están? Hoy día es 2 de diciembre. Entramos a diciembre, el mes de la Navidad, el mes de la paz y el amor, el mes de los regalos. Ya, entonces voy a comenzar a compartir, chicos, pero permítanme por favor un segundito, quiero cargar mi celular, así que permítanme 30 segunditos. Ya, listo. Vamos a compartir entonces. Pantalla. Ahí estamos. Muy bien. Listo, chicos. Empezamos entonces. Hoy día trabajamos la semana número 7, que corresponde a Historia Universal, lo que es la Edad Media. ¿Ok? Entonces, según la periodificación tradicional de la historia, estamos entrando en una nueva etapa que va del año 476 hasta 1453, a la que se le conoce como la Edad Media. De ninguna forma hay que ver esta etapa como algo oscuro, como algo que nunca debió pasar, como un vacío, una etapa de frenar, ¿no?, la historia, o una etapa que no, digamos, no hubo avances. No hay que verlo de esa manera como habitualmente es la crítica, ¿no? No hay que verlo así porque la historia es un proceso en el cual, pues, lo que ocurre tiene un porqué, tiene un antecedente, algo que hay detrás. Entonces, la Edad Media significa aquel proceso de cambios, ¿no? A nivel político, social, económico, cultural, que van a engendrar, ¿no? Muchos, digamos, sucesos que van a originarse después en lo que se conocería como la Edad Moderna. O sea, por ejemplo, ¿no? Si tú me dices, profesora, que a partir del siglo 16, 17, surgen los estados modernos en Europa, ¿no? Entonces yo te pregunto, los estados modernos, ¿dónde se engendraron? ¿Dónde está su origen? ¿Dónde se formaron? Se formaron aquí, en la Edad Media, ¿sí? Si tú, por ejemplo, me dices, profesora, la sociedad estamental, esa que va a caracterizar a Europa, siglo XVII, XVIII, ¿no? ¿De dónde tenemos el origen de ese tipo de sociedad? Aquí en la Edad Media, ¿no? Ahí se va a gestar toda la sociedad en un grupo por aquí, que es el pueblo, campesinos, artesanos, y otro grupo por acá, que es la nobleza, conformada por los caballeros, que van a comenzar a obtener estos grandes títulos, que marqués, que conde, que duque, ¿no? Entonces todo tiene un porqué. Y la Edad Media, por supuesto, es una etapa muy importante de mucho análisis, donde pasaron muchas cosas, muchísimas, ¿no? No por nada son 1000 años, que viene a ser pues uno de los periodos más grandes de la historia también que tenemos, ¿no? Si la comparamos con la edad contemporánea, que es bastante pequeñita, ¿verdad? Que son como cuánto, 3 siglos, ¿verdad? ¿No? Desde 1789 hasta ahora son como 3 siglos. La edad moderna, de 1400, ¿no? 93 hasta, no, 1453 hasta 1789, también son como 3 siglos, ¿no? Entonces la Edad Media son 1000 años, que es un tiempo bastante prolongado.
Y vamos a comenzar con, me parece que son los reinos germánicos. A ver, vamos a ver. Siguiente PPT. Ya, han colocado aquí en este primer PPT algunas características de la Edad Media, ¿sí? Algunas características. Como dije, ¿no? Va desde la caída del Imperio Romano Occidente, eso ocurrió en el año 476, hasta la caída de Constantinopla, en el año 1453. ¿Cuáles son algunas características de este periodo, de esta etapa? Muchos conflictos, ¿no? Muchos conflictos, comenzando con las invasiones de los pueblos germanos. Tenemos las guerras de conquista, tenemos las guerras religiosas, el dogmatismo. Ajá. Bueno, por otro lado tenemos la expansión política, militar y económica del cristianismo. Otro aspecto tiene que ver con la construcción del imaginario de los estamentos sociales, nobleza, clero y el pueblo. Y otro punto también no menos importante tiene que ver con la cultura, la cual va a estar, pues, ¿no? Llevada por la iglesia, ¿sí? En la Edad Media la cultura es sinónimo de la cristiandad, de la iglesia, totalmente. Bien, en esta parte nada más de los conflictos que vemos unas cositas por aquí que la vamos a ir desmenuzando, ¿ya? Y bueno, vamos a, aquí verlo así nada más un poco estático no nos sirve de mucho. Así que vamos a ir tomando cada punto, ¿ya? Para poder explicar cada uno de estos, ¿no? Eventos que aquí se señalan. Tomar en cuenta, por favor, que la Edad Media tiene estos tres momentos que es importante distinguirlos porque te va a ayudar un poco a identificar, ¿no? Los sucesos según cuando van ocurriendo. Por ejemplo, si tú me hablas de lo que es la Alta Edad Media, la Plena Edad Media o la Baja Edad Media, ¿no? La Alta Edad Media es cuando recién se está desarrollando, cuando está iniciando esta etapa, ¿no? Que tiene que ver con las invasiones bárbaras hasta que se forma el sistema feudal, eso es en el siglo IX, ¿no? El sistema feudal, el siglo IX hasta el XIII. Entonces acá dice que hasta que se forma, entonces era siglo IX. La plena Edad Media ya va del siglo XI hasta el siglo XIII. Aquí tiene que ver ya con todo el apogeo del feudalismo, tiene que ver también con las cruzadas, ¿no? Porque las cruzadas también están acá, siglo XI, XII y XIII, y con el inicio del renacimiento urbano comercial, ¿no? Cuando las ciudades comienzan a reactivarse, el comercio se vuelve a convertir en la actividad más importante, lugares de instrucción, ¿no? Que son las universidades, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí estamos en la plena Edad Media. Y la Baja Edad Media, que son siglos XIV y XV, es la etapa ya de crisis, de caída, que tiene que ver con los escándalos en la iglesia, ¿no? Lo que se conoce como el cisma, ¿no? De Occidente. Aquí también se dan estas guerras, ¿no? Esta guerra que duró 116 años y que normalmente le llamamos guerra de los 100 años, por ejemplo, tiene que ver con hambrunas, ¿no? Los campos de cultivo no daban, todo se volvió muy caro, no había para comer, y a eso agrégale o súmale la peste, ¿no? Que llega a Europa y que mató un montón de gente por todas partes. Por eso que la gente, ¿qué es lo que hacía? La gente se iba al campo, porque las ciudades, al ser centros así muy poblados, muy hacinados, ¿no? Con la falta de higiene que caracterizaba la vida de los pueblos en aquellos tiempos, pues hacía que la enfermedad se propagara más rápido, más rápido. Entonces la gente se escapaba al campo, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces tenemos estas tres etapas de la Edad Media y vamos por aquí a comenzar con las invasiones bárbaras. Mira, el bárbaro es para los tiempos aquellos, ¿no? El bárbaro es el extranjero, es la persona que habita fuera de tus territorios. Por lo tanto, no es igual a ti, ¿verdad? El extranjero no habla tu idioma, el extranjero no tiene tus leyes, el extranjero no adora a tus dioses, no tiene tu cultura, no se dedica a tus mismas actividades. Ese es un bárbaro. Y la denominación fue dada por los romanos, tomando en cuenta que los romanos eran muy orgullosos de su cultura. Ellos se creían lo más supremo que había, eran súper soberbios con todo lo que su cultura significaba.
¿Ok? ¿Quiénes son los bárbaros? Son aquellos pueblos que habitan fuera del Imperio Romano y tú los vas a encontrar de diferentes partes. Hay bárbaros que vienen de la parte de Europa occidental. Hay bárbaros que vienen de la parte de Europa oriental. Y hay bárbaros que vienen de la zona de Asia. Por ejemplo, en la zona de Asia, ¿no? La zona de Mongolia, tenemos a los hunos, que van a ser los más representativos y los más fuertes, ¿no? Que al llegar a Europa, ellos van a comenzar a causar digamos, migraciones, ¿no? De los bárbaros germanos, ¿sí? Ahora, respecto a los bárbaros de Europa, los que nos interesa a nosotros estudiar son los que están hacia la parte de Europa occidental y central. Estos son, por ejemplo, los francos, los vándalos, los érulos, los burgundios, los sajones, los jutos, los anglos, etcétera, etcétera. Estos bárbaros son llamados germanos, ¿ya? Porque esa zona de donde ellos provenían, los romanos los solían llamar Germania. Entonces, de ahí viene el nombre de bárbaros germanos. Y por la parte de Europa Oriental tenemos, por ejemplo, a los serbios, a los croatas, a los eslovenos, ¿ya? Que son bárbaros de la parte más de Europa Oriental. Como te repito, los bárbaros que a nosotros nos interesa estudiar son los germanos, porque son ellos los que van a ingresar a Roma atacándola y destruyéndola. Pero no siempre fue así, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que al principio los bárbaros no entraron atacando y destruyendo. Al principio ellos entraron buscando trabajo, buscando tierras. Y obviamente las tierras del Imperio Romano dicen que eran las más fértiles. Si tú vas a Roma, puedes alquilarte tierras, los patricios tienen muchas, muchas tierras. Ellos te pueden arrendar una parcela de sus tierras y te van a cobrar una renta. Pues de eso los patricios vivían, ¿no? De eso se enriquecían. Y como tú eres un bárbaro que te dedicas a la agricultura, pues tú vas a ir a buscar tierras en Roma. Ahora, ¿por qué vas a ir a buscar tierras allá y no te quedas donde tú vives? ¿Por qué? Porque primero, donde tú habitas, ¿ok? Es una zona pues con climas no tan buenos, ¿no? Porque tú estás pues imagínate un poquito ya hacia el norte de Europa, ¿no? Entonces el lugar donde tú habitas, sus climas no son tan buenos. Y si a eso le sumas que hay un cambio climático en el siglo IV que va a llevar a temperaturas muy, muy bajas, entonces no hay oportunidad para que tú puedas cultivar la tierra. Y si a eso le sumas que los bárbaros son pueblos campesinos, entonces entiendes que ellos viven de la tierra, no saben hacer otra cosa, excepto la guerra. Eso sí saben hacer muy bien. Pero aparte de la guerra, cultivar la tierra, ¿sí? Entonces van a ir a Roma buscando trabajo, buscando tierras. Número dos, también hay que tomar en cuenta que en la zona de Germania hay un aumento demográfico. Entonces es necesario que los bárbaros puedan salir, ¿no? Hacia Roma buscando nuevas oportunidades. Ahora, otra cosa más tiene que ver con que Roma ya está en crisis. Y eso en la clase pasada te lo dejé o traté de dejártelo muy en claro. Si bien es cierto, los bárbaros con su presencia van a agilizar, van a empeorar las cosas, ¿ok? Pero tienes que tomar en cuenta de que Roma ya estaba en una etapa de decadencia. Con o sin los bárbaros, Roma en algún momento iba a caer. ¿Por qué? Y eso te lo dije en una sola palabra, ¿no? La caída de Roma se debió a su propia estructura esclavista. Estamos hablando de un territorio tan, tan, tan grande que comprendía parte de 3 continentes, donde la administración de todo ese gran imperio se hizo complicado, se hizo tonto o lento, ¿no? Ineficaz, ineficiente. Entonces no se cumplían las decisiones en todo el imperio. A eso le sumas las constantes rebeliones. ¿De quiénes, profesora? De los mismos generales romanos, así como Julio César, Octavio, Marco Antonio, que fueron generales que tú los conoces muy bien porque la historia nos habla de ellos, ¿no? Había muchos, muchos otros más que tenían un poco de fama, un poco de así popularidad, tenían sus ejércitos e intentaban constantemente hacerse del poder, generando más caos, más crisis.
Si a eso le sumas que los campesinos vivían en la pobreza, ¿recuerdas cuando hablamos de la República que los campesinos eran pobres? Eso siguió en el imperio. ¿No? Los campesinos tenían pues grandes problemas económicos y también van a causar revueltas, van a estar siempre pues, ¿no? Inconformes, desafiantes de la autoridad. Y si a eso le agregas el papel del cristianismo, o sea, ¿qué tiene que ver el cristianismo acá? El cristianismo, pues, tiene que ver con los seguidores de Cristo. ¿Quién es Cristo? Pues es, según la Biblia, ¿no? Es el Hijo de Dios que fue enviado a la tierra. Cristo fue sacrificado en tiempos del emperador Tiberio. Y a partir de ahí, sus seguidores, los cristianos, van a comenzar pues a llevar la prédica, ¿no? Como Jesús lo dijo, ¿verdad? Porque la Biblia dice que cuando Jesús subió a los cielos, Jesús dijo, vayan y prediquen mi palabra. Entonces los cristianos, a diferencia de los cristianos pues eran gente humilde, ¿no? Gente pobre, era una religión como de gente pobre, y eso eh, no fue obstáculo para que creciera la religión. La religión comenzó a crecer y crecer y crecer y cada vez eran más y más y más. Entonces tú te preguntarías por qué la religión cristiana crece tan rápido y la religión romana no. Muy fácil la respuesta, chicos. En Roma hay mucha más gente pobre que gente con dinero, muchísima gente más pobre. Entonces, esta gente pobre busca en el cristianismo la respuesta a sus problemas, a sus sufrimientos. ¿Por qué? Porque si tú eres pobre y pasas muchos sufrimientos acá en la tierra, la religión cristiana te dice, te promete que cuando tú vayas al cielo vas a tener como que un premio, ¿no? Por todo tu sufrimiento en la tierra. O sea que te da una resignación, te da una razón para que tú sientas pues que tu pobreza en la tierra va a tener una recompensa en el paraíso. ¿Te das cuenta? Entonces los cristianismos aumentaban cada vez más. Y con ello comenzaba a debilitarse las estructuras culturales, las estructuras religiosas de los patricios. ¿Por qué? Porque si yo soy un patricio, yo soy muy orgulloso, muy defensor de mi fe, de mis dioses. Entonces, la presencia del cristianismo, así cada vez más fuertes, hace que yo comience a dudar de lo que soy, de lo que significa Roma. Eso es lo que pasa y eso debilita mentalmente, eso debilita bastante, aunque no lo parezca, ¿no? Pero no, pero eso no es importante, sí es importante también. Entonces, esto va a ir ocurriendo cada vez más y más agudo y cuando los romanos van llegando las cosas se vuelven peores porque los romanos comienzan a enrolarse en los ejércitos y los ejércitos romanos ya no eran los de antes, ¿no? Las legiones invencibles que nunca nadie las derrotó, ahora las legiones pues van a ser derrotadas en el año. Ahí, por ejemplo, mira, 378 tenemos la batalla de Adrianópolis. ¿Sabes por qué es importante esa batalla? Porque es la primera gran derrota de los romanos ante los bárbaros. Esa fue la primera batalla donde los bárbaros dijeron, sí podemos derrotar a los romanos, no son invencibles. Y a partir de ahí los romanos fueron retrocediendo, retrocediendo y retrocediendo. Y gran parte de eso tiene que ver con que ellos permitieron que los mismos bárbaros ocuparan sus ejércitos y eso está mal, pues es como si tú al ejército peruano permitieras el ingreso de soldados chilenos, una cosa así, ¿no? Tú sabes que no van a garantizar absolutamente nada de nuestra defensa. Muy bien, chicos. Entonces, como puedes ver, hay algunas fechas importantes de cómo se fue dando la presencia de los bárbaros acá. Y falta una cosa más, que a partir del siglo, bueno, a partir del siglo no, sino que en el siglo IV en adelante ya las invasiones se vuelven violentas, porque ahora los bárbaros van a ser empujados por los hunos. Los hunos son un pueblo bárbaro que liderados por este personaje llamado Atila, van a entrar en Germania y van a causar destrucción, amenaza, muerte, y los pobrecitos germanos van a tener que entrar a Roma ya pues atacando, destruyendo, saqueando, y pues ellos eran muy buenos también para eso, ¿no? Eran muy buenos porque recuerda que los bárbaros se dedicaban a la agricultura, pero también se dedicaban a la guerra. Esa era una cosa, es una de sus cualidades. Muy bien, chicos, entonces dejamos este PPT aquí y vamos con el siguiente PPT donde finalmente tenemos que Roma cae en el año 476. Tú ya sabes que desde ya el emperador Constantino las cosas se veían muy feas, ¿no? Constantino, para tratar de remediar la situación, cambió la capital llevándola a un lugar muy lejano.
lejano, ¿sí o no? La zona de esta ciudad polis griega que en la antigüedad se llamaba Bizancio, que más o menos está aquí, mira, donde estoy colocando el cursor, ahí Bizancio, una polis griega. Ahí trasladó la capital Constantino, el emperador, y al principio ya no la llamaban Bizancio, la llamaban la Nueva Roma a esta ciudad. Y ya con el tiempo, con la muerte de Constantino, en honor a él, la llamaron Constantinopla, ¿ok? Entonces, esta fue una de las medidas, así como también aceptar el cristianismo con el Edicto de Milán. Tiempo después, Teodosio, ¿no? Tuvo la idea de dividir el imperio, pero ahí se equivocó más, pues jóvenes, porque tú sabes que cuando tú separas o divides, debilitas. Como dice el dicho, ¿no? La unión hace la fuerza, ¿ok? Entonces dividió el imperio entre sus dos hijos, a Honorio le encargó la parte de Roma occidental y a Arcadio la parte de Roma oriental. Honorio, ¿no? Como emperador de la parte occidental, gobernó hasta que se dio el pase, bueno, quedó en manos de este emperador Rómulo Augustulo, y él fue derrotado por los érulos en el año 476. Consecuencia de la caída de Roma, aparecen las lenguas romances. ¿Qué significa esto? Que las lenguas que trajeron los bárbaros las fusionaron con el latín romano, este latín vulgar que viene del latín que hablaba el pueblo, ¿no? Entonces ahí aparecen estas como veintitantas lenguas romances que existen, como el catalán, el aragonés, el español, el francés, el italiano y muchos más. El cristianismo comienza a propagarse como tú no te imaginas. ¿Por qué, profesora? Porque los bárbaros que antes adoraban a sus dioses como Thor, ¿no? El dios del rayo, Odín, por ejemplo, ¿no? Ahora los bárbaros se convierten al cristianismo. Prueba de ellos, ya, para que te lo lleves como ejemplo, son los francos, ¿ya? Que ellos fueron uno de los primeros en convertirse al cristianismo y a partir de ahí todos los francos se van a convertir al cristianismo y a partir de ahí todos los territorios que ellos conquisten, recuerda que ellos formaron el imperio carolingio, todo ese imperio también lo van a convertir al cristianismo, ¿ok? Y la economía se hace rural, ¿por qué? Porque en la edad antigua, jóvenes, las ciudades eran el centro de poder, eran el centro de transacciones comerciales, económicas, ¿no? En centros, totalmente, ¿no? Pero con la llegada de la Edad Media, la gente se fue yendo al campo. ¿Por qué se fue al campo, profesora? Para escapar de las invasiones de los bárbaros, pues porque los bárbaros llegaban a las ciudades, ¿ya? Entonces la gente comenzó a escaparse. Muy bien. Los reinos germánicos. Los reinos germánicos van a tener una forma de gobierno monárquico. Ellos van a tener a su rey, ¿ya? Por ejemplo, este reino vándalo, el reino franco, el reino anglosajón, el reino ostrogodo, todos ellos se manejan con una monarquía, un rey. En cuanto a lo social, ellos van a establecer esta sociedad donde hay una nobleza y donde hay un pueblo conformado por los campesinos, pequeños comerciantes, ¿no? Ellos son los que van a ir formando este tipo de sociedad, jóvenes. Esto te lo voy a explicar un ratito más de qué se trata esto, ¿ok? Y en cuanto a la economía, totalmente agrícola, ¿ya? Porque aquí lo que funciona es la posesión de la tierra, que con el tiempo va a dar lo que se llamará feudalismo, ¿ya? Acá todavía no se llama feudalismo, eso será a partir del siglo IX, cuando se consolida este sistema, pero aquí ya se va gestando poco a poco. Muy bien, avancemos. Vamos con el reino carolingio. Hablar del reino carolingio es hablar de los francos, ¿ya? Un pueblo germano que también fue causante de la invasión de Roma. Los francos van a tener dos dinastías, la dinastía merovingia y la dinastía carolingia. La dinastía carolingia comienza con Pipino el Breve, ya él es el fundador de la dinastía carolingia. Y la dinastía merovingia tiene que ver con digamos que una dinastía de reyes, donde destaca, por ejemplo, Meroveo o Clodoveo o Carlos Martel. A ver, ¿quién fue Clodoveo? ¿Ya? Mira, aunque la palabra merovingia parece venir de Meroveo, que fue un rey anterior a Clodoveo, lo cierto es que Clodoveo fue el que creó esta dinastía, la dinastía merovingia, y lo hizo en honor a Meroveo, ¿no? La palabra merovingia viene en honor al rey
Meroveo. Clodoveo fue el primer rey merovingio, y la importancia de Clodoveo es que él fue el primer rey en bautizarse cristiano. Dicen que él se había casado con una princesa cristiana y ella constantemente le decía, ¿no? Amorcito, conviértete, mira, amor, conviértete. Tú sabes cómo son las mujeres de cargosas, ¿sí o no? ¿Cuántas veces esta mujer le habrá dicho conviértete, conviértete, conviértete? Que Clodoveo se convirtió. Y a partir de ahí todos los francos también se convirtieron al cristianismo, ¿ok? Más tarde tenemos a este personaje Carlos Martel, ya, pero antes de Carlos Martel acá hay un tema, jóvenes, ¿ok? Acá hay un tema. Hasta Clodoveo tenemos la imagen de un rey fuerte, un rey que centraliza el poder, ¿verdad? Pero después de Clodoveo hay problemas. ¿Por qué hay problemas? Porque digamos que los reyes, ¿ya? Ya no van a ser lo de antes. ¿Qué significa esto? Que los reyes van a comenzar cada vez a entrar en decadencia, ya no gobernaban, ya no tomaban buenas decisiones, todo lo preferían dejar en manos de sus mayordomos. El mayordomo en aquellos tiempos se traduce como el señor mayor, ¿ya? El señor mayor del palacio. Es como la persona que es la mano derecha del rey y que junto a él pues toma decisiones, ¿no? Y administra el reino. El poder de los mayordomos cada vez creció más y más, que va a llegar un momento en que los mayordomos van a tomar el poder de manera definitiva y los reyes la imagen del rey va a quedar atrás, ¿ya? Va a quedar atrás. Entonces vamos a ver, acá la información nos dice que la dinastía merovingia tuvo un poder real, pero débil. Por ello, los nobles asumieron altas responsabilidades. Aparece la imagen del mayordomo de palacio, que eran los verdaderos personas que tenían el poder. Carlos Martel frena el avance de los musulmanes en Poitiers y Pipino el Breve destronó al último rey merovingio y funda la dinastía carolingia. Ya, ok. Entonces ya te expliqué, ¿no? Esta parte de que los reyes eran unos débiles, se les suele llamar reyes holgazanes, y que posteriormente, ¿no? Son estos personajes, mayordomos, los que van a tomar el poder definitivamente y van a establecer una nueva dinastía. Y específicamente quien hace esto es Pipino el Breve. ¿Ya? Pipino el Breve es el que destrona definitivamente al último rey holgazán llamado Childerico III y Pipino el Breve funda la dinastía carolingia. ¿Ok? Ahora, antes de ir más con Pipino el Breve, solamente hay que detenernos un minuto en Carlos Martel. ¿Ya? Carlos Martel, al igual que Pipino, también es un mayordomo, que también tomaba las decisiones. Como te digo, estos mayordomos eran bien atrevidos, ¿ah? Ellos tomaban todas las decisiones, porque los reyes eran unos holgazanes. Entonces, Carlos Martel, como mayordomo del palacio, él se enfrentó a una invasión por parte de los musulmanes. Ahora, en este momento de la historia, ¿ok? Siglo VII, siglo VIII, los musulmanes están en proceso de expansión, como lo vamos a ver en unos minutos más. Entonces, los musulmanes van a intentar penetrar en Europa Occidental. Los musulmanes ya habían entrado a la zona de España, que en aquel entonces pues no era España, sino que era un conjunto de reinos, y la zona era llamada Hispania. Entonces, los musulmanes habían entrado hasta ahí. Pero los musulmanes querían entrar más, querían entrar hasta la zona de los francos, ¿no? La zona, todo de Germania. Y ahí es donde Carlos Martel los detiene y los derrota en la batalla de Poitiers. Muy bien. Posterior a Carlos Martel, ahora sí, Pipino el Breve, pequeño de estatura, pero grande de ideas, ese pata era recontra astuto, ¿ok? Fundó la dinastía carolingia, destronó al último rey Childerico III e hizo un acercamiento, una alianza con la iglesia cristiana, pues jóvenes, eso fue lo más interesante. En esta alianza hay una unión. Iglesia y Franco se juntan, se unen, pero la iglesia tú sabes que es recontra interesada, ¿sí o no? Acá no sé cuántos cristianos habrá acá en la clase, pero hoy día, no sé, tápense las orejas porque no sé hablar muchas cosas lindas de la iglesia. Un ratito, chicos, voy a cerrar la puerta. Ya, ya cerré la puerta. Bueno, yo soy muy
muy piadosa. Es como Luis el Piadoso. Yo soy muy piadosa. Yo hablo tranquila, pero hay colegas que hablan, de ciertos temas de la historia, se van a un análisis ya demasiado. No solamente hablando de personajes, sino también de eventos, creencias y demás cosas. Bueno, entonces, Pipino el Breve hace esa alianza con la iglesia y al morir Pipino el Breve, bueno, hay una cosa, un dato. Pipino el Breve, al hacer la alianza con la iglesia, le entrega a la iglesia grandes posesiones de tierra, ¿ya? ¿Por qué, profesora, tierra y por qué no le entregó dinero? Porque en estos tiempos el dinero no significa nada. En estos tiempos lo que significa poder es la posesión de tierras. Tienes que tomar en cuenta que a lo largo de la historia los valores no son los mismos. Hoy por hoy, si te doy 50 hectáreas de tierra en la sierra, tú me vas a decir, dame plata, ¿no? Dame 50.000 soles ya, porque tú quieres dinero. En aquellos tiempos es la tierra lo que significa poder, significa posesión. Entonces, le entrega grandes extensiones de tierra que con el tiempo será pues lo que hoy llamamos los estados pontificios. Más tarde, cuando muere Pipino el Breve, queda todo en manos de su hijo Carlomagno, ¿sí? Carlomagno es el personaje el personaje central del Imperio Carolingio. Su gobierno significó el máximo apogeo de los carolingios porque él fue el que logró las mayores conquistas, ¿ya? Él logró las mayores conquistas y gracias a eso se convirtieron en un imperio, el Imperio Carolingio, llegando hacia todos estos territorios que tú estás viendo ahí en la imagen, ¿no? Todos esos territorios fue pues conquistado por Carlomagno y hasta donde él llegaba, él colocaba pues ahí unas, digamos, marcas militares, bueno, marcas pues son ejércitos, ¿no? Dejaba ejércitos en todas las fronteras para cuidarse del ataque de otros pueblos enemigos. Cuando Carlomagno iba conquistando y conquistando, Carlomagno fue difundiendo el cristianismo, ¿ok? Y una cosa más, el análisis del Imperio Carolingio es que ellos son los que van a reconstruir el Imperio Romano Occidental, porque casi casi es como se puede ver, ¿no? Los territorios que antes fueron de Roma Occidental es lo que el Imperio Carolingio va a lograr conquistar. Ahí en la imagen vemos en la Navidad del año 800 por el Papa León III, Carlomagno siendo coronado como emperador de Occidente. Romanorum Ecclesia Protector. Eso fue lo que le dijo el Papa León III, protector de la Iglesia romana. Muy bien, como emperador, Carlomagno era un ser semidivino, era la máxima autoridad civil como también eclesiástica. ¿Qué más? A ver. Aquisgrán fue la capital de su imperio, ¿ya? Estaba ubicado esto en Alemania. ¿Qué más? A ver, ¿qué más por aquí tenemos? Ya, en la parte de política, acá te voy a explicar algo muy interesante. Mira, en esos tiempos todos son guerras, ¿ya? Como bien vimos acá en este PPT, ¿no? Cuando dice que hay muchas guerras, ya, en este tiempo todos son guerras. Entonces, tú eres un rey, ¿sí o no? Ya, tú eres un rey. Tú necesitas caballeros, ¿sí o no? Tú necesitas ejércitos, soldados que te acompañen en las guerras o para que te defiendan de los ataques que vas a recibir de otros reinos enemigos. Entonces, estos caballeros, estos personajes que van a estar contigo, defendiéndote, apoyándote en las guerras, estos personajes tú vas a tener que darles algo a cambio de su labor, de su entrega, de su lealtad. ¿Qué les vas a entregar? Les vas a entregar tierras, ¿ya? Tú les vas a entregar tierras. Conforme más conquistas tengan, por ejemplo, ¿no? Yo soy Carlomagno, conquisté este lugar y a mis generales les doy tierras. Conquisté este otro lugar y a mis generales les entrego tierras. Y les voy entregando tierras y tierras que con el tiempo estos nobles se van haciendo más y más poderosos, porque yo mismo les he entregado eso, les he dado tierras para que ellos sean poderosos. Y cuando Carlomagno hace esta división territorial en estas jurisdicciones, como por ejemplo, a ti que eres mi hombre de confianza, que tú ya tienes tierras, ¿no? Pero aparte de eso, te voy a entregar un título político, que es el de duque, porque te voy a dar a que tú, pues, en este territorio, ¿no? En este ducado,
tú lleves el gobierno, ¿no? Tú te encargues de la administración, ¿ok? En esta otra provincia te voy a dar el título de conde, porque tú te vas a encargar de cobrar los tributos, ¿no? De reclutar las tropas cuando tenga que haber una guerra. Y en estas zonas, provincias fronterizas, a ti te voy a entregar el título de marqués y te vas a encargar de la defensa. Entonces, ahí es donde Carlomagno o los carolingios, ya, los carolingios, van a no solamente a dar poder a estos nobles entregándoles tierras, sino también títulos, ya, títulos que de nobleza, que con el tiempo se van a consolidar y consolidar y consolidar, que hasta van a llegar a la Primera Guerra Mundial. Cuando la Primera Guerra Mundial finaliza, es ahí donde esos títulos nobiliarios llegaron a su final. El Michi Dominici son dos personas que se encargan de inspeccionar y supervisar que las leyes, ¿no? Las capitulares, se hicieran, ¿no? Se cumplieran en todo el reino. En lo cultural, la parte cultural del Imperio Carolingio se le suele conocer como Renacimiento Carolingio. Algunos personajes destacados aquí que van a impulsar la cultura es Alcuino de York. Una de las cosas que a Carlomagno le gustó mucho, y eso los textos biográficos lo dicen, ¿ah? Que él era una persona que le gustaba mucho la lectura, las historias. Dicen que cuando él se iba a acostar o cuando cenaba, le gustaba que le contaran historias, muchas historias. ¿Por qué no las leía, profesora? Porque no aprendió a leer ni a escribir, a pesar que él lo intentó, ¿no? Tomó pues la pluma para intentar escribir. Dicen que no lo logró porque su mano estaba tan entumecida de agarrar la espada que era torpe. Entonces él no dio nunca para eso, pero sí fue muy impulsor y muy amante de las letras. Las escuelas fueron de tres tipos. Las palatinas para los funcionarios, por lo tanto es la nobleza. Las monacales es para los religiosos, para los que quieren ser parte del clero. Y falta aquí las escuelas parroquiales, no me las han puesto aquí en un costado. Bueno, acá faltan, chicos, las escuelas no, así están abajo. Las escuelas parroquiales que son para educar al pueblo, ¿sí? Existían las 7 artes liberales que están ahí colocadas, el trivium y el quadrivium, ¿ya? Esas son las 7 artes liberales que te enseñaban en aquellos tiempos. ¿Qué pasó con Carlomagno? Carlomagno murió en el año 813 y tras su muerte, sus descendientes, ¿ya? Se van a dividir el imperio. ¿Cómo pasó, profesora, esto? Porque esta es la forma más ridícula, profesora, de desintegrarse un imperio. Todos los imperios se han desintegrado por guerras, porque han sido conquistados, sometidos por una fuerza mayor. ¿Cómo puede ser que acá se hayan dividido ellos mismos? Eso, pues, jóvenes, acá es algo bastante fuera de lo común. Ludovico Pío, ¿ya? Ludovico Pío, también conocido como Luis el Piadoso, para nada tuvo el brillo de Carlomagno. Pues Carlomagno era un tipazo, ¿no? Un tipazo. En cambio, Ludovico Pío, pues, uf. Entonces, Ludovico Pío tenía dos problemas. El primer problema es que los señores, los nobles, estos duques, condes, ¿no? Van a intentar, van a buscar su autonomía. Quieren desligarse de la autoridad del rey. Como lo ven débil, pues no quieren estar sometidos a él y quieren su independencia. Y por otro lado, sus hijos, ¿no? Lotario, Luis y este otro hijo Carlos, le van a pedir a su padre, Ludovico Pío, que les entregue su parte de herencia. Y estos jóvenes, esto es una costumbre que los bárbaros trajeron a Roma. En esta costumbre, según se dice, al morir un padre tenía que repartir entre sus hijos, ¿no? Su reino. Entonces, si mi padre tiene este reino y yo soy uno de sus hijos, pues ahí me tiene que tocar una parte, ¿no? Un pequeño reino para mí. Entonces, estos tres hijos, con esa idea, pues, ¿no? Ellos querían la parte de su reino. Fue así que en el año 843, en el Tratado de Verdún, Ludovico Pío fragmentó, dividió el imperio carolingio, como puedes observar en el mapa, ¿no? A Carlos le tocó la parte más pegado a lo que es Francia, a Lotario le tocó la parte también central de Francia, Alemania y un poco de Italia, y a Luis el Germánico la parte de Alemania. Como puedes ver, en lo que está de color naranja son las marcas, ya son las fronteras militarizadas que Carlomagno había establecido cuando él fue gobernante.
Ahora, estos tres reinos que tú estás viendo ahí, ¿no? De Lotario, de Carlos y Luis el Germánico, esos tres reinos jamás, de los jamases, volvieron a ser lo espectacular que fue el reino de Carlomagno, ¿no? Un reino poderoso, centralista, ¿no? Estos reinos fueron reinos débiles, reinos que nadie va a obedecer. De aquí en adelante los nobles van a hacer lo que quieren, ¿ok? Consecuencias, el poder central, el poder del rey se debilita. ¿Quiénes son los que se van a fortalecer? Los señores locales. ¿Quiénes son los señores locales? Son los nobles, que a partir de ahora se convierten en los feudales. ¿Qué pasa con el comercio? Se debilita. ¿Y por qué se debilita? Justamente porque aquí la vida se vuelve totalmente rural. A partir de aquí, si antes la vida ya era rural, aquí se vuelve totalmente rural. ¿Y por qué, profesora? Por las invasiones bárbaras que te lo voy a contar en un rato más. El Imperio Bizantino es lo que también tú puedes llamar Imperio Romano Oriental o también Constantinopla. Cualquiera de los tres nombres está correcto. Del siglo IV hasta el siglo... chicos, ¿qué siglo es ese? Siglo XV, ¿no? Está bien, ¿no, chicos? ¿Estamos bien con la fecha? Sí, sí estamos bien, sí estamos bien. Estaba viendo mal. Estamos bien, del siglo IV hasta el siglo XV. Ya, perfecto. El siglo IV. En el siglo IV tenemos como fechas, digamos, importantes, el año 395. Si quieres, podrías tomar hasta la fecha del año 330, ¿ya? Hasta ahí puedes tomar la fecha. ¿Por qué? Porque en el año 330 es cuando Constantino tomó a Bizancio, ¿no? La fundó como la nueva capital de Roma. O sea, es una fecha, si quieres tenerla también ahí, el año 330 es la fecha en que Constantino fundó en Bizancio la nueva capital de Roma. Y en el año 395, Teodosio, pues lo que hace es dividir el imperio entre sus dos hijos, como tú ya sabes, ¿verdad? Un ratito, chicos, un ratito. Mm, ya. ¿Qué más? A ver, chicos. Tú ya sabes que la parte occidental cayó, pero la parte oriental se mantuvo, ¿no? Se mantuvo todavía por mucho tiempo más. ¿Cuáles son las características del imperio bizantino? A nivel político, nosotros tenemos a un rey. Este rey, o mejor dicho, este emperador, lo que pasa es que el título Basilius, chicos, el título Basilius es el título que se utilizaba para llamar o designar a los reyes de la antigua Grecia. O sea, ¿te acuerdas cuando la semana antepasada hicimos Grecia y Roma? Y cuando hablamos de Grecia, ¿no? Específicamente hablamos de Atenas, mencionamos que Atenas pasó por diferentes formas de gobierno, desde monarquía, aristocracia, ¿no? Timocracia, tiranía, democracia. Entonces, en ese proceso de que Roma vivió varias experiencias políticas, la monarquía fue la primera y aquellos reyes griegos, el título que ellos recibían era Basilius. Entonces, esa palabra, ese título, los bizantinos lo van a tomar para designar políticamente a su emperador, ¿no? El título es Basilius. Pero a la vez, este emperador es un emperador que en sus manos concentra tanto el poder político como el poder religioso. Es casi, casi como lo de Carlomagno, ¿no? Hace un minuto por acá hemos visto, mira, dice, ¿no? Carlomagno era la autoridad civil como también la autoridad eclesiástica, o sea que en sus manos estaba tanto el poder político como el poder religioso. Aquí con los bizantinos pasa lo mismo. El emperador controla el Estado y también controla a la iglesia. A esto se le suele llamar césaropapismo, ¿ya? Césaropapismo. ¿Qué más? A ver. Dice por aquí que el Imperio Bizantino fue el estado más longevo, claro, porque duró 1000 años, ¿no? Y frenó la expansión islámica. Hacía jóvenes. Tú ya sabes que Carlos Martel, ¿no? Carlos Martel impidió el ingreso de los musulmanes en la zona de Germania, ¿no? Y más tarde
cuando los bizantinos se enfrentan a los musulmanes, los bizantinos derrotan a los musulmanes, ¿ya? La derrota viene de los musulmanes, viene por parte del Imperio Bizantino. Es por eso que los musulmanes ya no van a penetrar más en Europa, solo se van a quedar ahí, solamente en la zona de Hispania y en la zona del norte de África y Medio Oriente, ¿no? Ahí se quedaron los musulmanes, ¿ya? Religiosamente, la iglesia bizantina, ¿ya? Tiene una autoridad. Esta autoridad es el patriarca. Acá no existe papa, no existe papa, existe el patriarca. Es la máxima autoridad de la iglesia, pero recuerda que arriba del patriarca está el emperador. ¿Me dejo entender? Hay un patriarca, sí, pero arriba de él está el emperador. Muy bien. Acá hay un evento conocido como el Cisma de Oriente que se va a dar en el año 1054, ¿ya? En el siglo XI. ¿Qué pasa con el Cisma de Oriente? Lo que pasa, mis queridos chicos, es que la iglesia cristiana, tú tienes que distinguirla en dos grupos. Hay una iglesia cristiana católica y hay otra iglesia cristiana ortodoxa. O sea, ambas son cristianas, pero una es ortodoxa y la otra es católica. ¿Desde cuándo son así y por qué son así? Lo que está pasando es lo siguiente. La capital o el centro, como tú lo quieras llamar, ¿no? El centro de la religiosidad cristiana estaba ubicada en Roma, en Italia. Y esto chocaba con los intereses de las iglesias bizantinas. La iglesia de Bizancio no quería estar subordinada a la iglesia de Roma, porque eso significaba tener que obedecer sus preceptos, ¿no? Y tener que entregar todos sus diezmos a Roma, ya que Roma era el centro que se encargaba de, pues, ¿no? De cierta manera, administrar, ¿no? Todo lo que significaba las riquezas, todo lo que se entrega, lo que significaba, pues, lo que la iglesia recibía, ¿no? Por su papel de intermediarios, ¿no? Ante los hombres y Dios. Y tú sabes lo que eso significa, ¿no? Tú sabes que la iglesia es una institución que vive de sus, digamos, cuáles son estas palabras? Por ejemplo, tus aportes que das voluntariamente, cuando vas a la misa, cuando recibes los sacramentos también, ¿no? Hay toda una serie de, no sé, todos son aportes, ¿no? O sea, te bautizas y te dicen, te dan un sobre, ¿no? A ver, voluntad, ¿no? De los padres, los padrinos, un bautizo. Y ahí pones 100, 200 soles, ¿no? Y ya está, ¿no? Porque también ellos te van a decir, ¿no? De qué vivimos, ¿no? Obvio. Entonces, la iglesia es la que controlaba todo esto, ¿no? En el mundo cristiano, obviamente, y todo se centralizaba en Roma. Entonces los patriarcas bizantinos ya no querían continuar con esta tradición, ¿no? De sumisión. Y con el tiempo, digamos que la hostilidad que había entre ellas creció más y más y más hasta que esto ya pues llegó a un punto culminante en el año 1054, donde decidieron separarse. La iglesia cristiana católica, de ahí en adelante, se va a separar de la iglesia cristiana ortodoxa, pero ambas significan lo mismo, ¿no? Como fe, como doctrina, tienen estas mismas, digamos, no sé cuál sea la palabra, chicos, porque tampoco no es que yo me esté soy muy conocedora de cómo se desarrolla esta parte, ¿no? Lo que es la fe. Pero digamos que hay pequeñas diferencias entre ellas que son doctrinarias, como por ejemplo, en la Iglesia Católica la máxima autoridad es el Papa, en la Iglesia Ortodoxa la máxima autoridad es el Patriarca, en la Iglesia Católica ellos, por ejemplo, hacen la misa en latín, en la Iglesia Ortodoxa hacen la misa en griego. En la Iglesia Católica, cuando hacen pues esta,
me acuerdo, me olvidé el sacramento, chicos, pero ellos suelen utilizar la hostia, ¿sí o no? Tú recibes la hostia. En cambio, en la iglesia bizantina no usan la hostia, sino unos panecillos especiales. O sea, son diferencias de ese tipo, ¿ya? De ese tipo nada más. Pero en sí, como tú mismo lees, ¿no? Escuchas, son iglesias cristianas, ¿ya? Ambas son iglesias cristianas. Muy bien. En cuanto a lo cultural, encontramos una fusión de elementos tanto de Oriente como elementos romanos, griegos, ¿no? Cristianos. Entonces es un sincretismo, es una fusión, ¿ok? Y de esa fusión nosotros provenimos, ¿no? De esta fusión cultural, nosotros somos herencia de eso, ¿ok? Entonces de esta manera, como puedes ver, se mantuvo la cultura clásica. O sea, tú me preguntas, ¿no? Profesora, la cultura griega, la cultura romana que llega hasta nuestros días, ¿cómo es que ha llegado, no? ¿Por medio de qué o cómo? Acá está la respuesta, mira, ¿ok? Los moldes, todos estos motivos, formas, ¿no? Culturales, griegas, romanas, se lograron mantener y se lograron difundir gracias, pues, a lo que fue el Imperio Bizantino. Muy bien. En cuanto a la economía, Bizancio se dedica a la agricultura, pero también al comercio. El comercio de tipo internacional. Y esto a Bizancio le va a dar riquezas como no te imaginas. Gracias a estas riquezas es que los emperadores van a lograr mantener sus grandes ejércitos, van a poder mantener una administración eficiente y esto responde a la pregunta de cómo es que lograron mantenerse por 1000 años, ¿ok? Ahora, este comercio, ¿por qué fue tan rico y tan importante? Esto tiene que ver con su ubicación geográfica. Ellos están ubicados acá en lo que fue Bizancio y como tú puedes ver, esta zona es estratégica geográficamente porque es una zona de cruce, ¿ya? Es una zona de cruce entre, o mejor dicho, de cruce y más que de cruce, es una zona que está, digamos, uniendo, ¿ya? Uniendo lo que es Europa con Asia, como puedes ver en la imagen, ¿no? Es una zona de unión. Entonces, para el comercio es como una puerta abierta por la cual vas a poder comercializar de Oriente a Europa o de Europa a Asia, o sea, cualquiera en ambos sentidos, ¿ok? Y como tú puedes ver acá por el color rosado, ¿ya? Como acá puedes ver por el color rosado, por ejemplo, los productos de África, ¿no? De la zona de Medio Oriente, Cercano Oriente, también van a poder tomar esta ruta, ¿no? De Bizancio, ¿no? Y pasar para Europa. Entonces, estamos observando que esta ruta no solamente conecta Europa con Asia, sino también logra conectar a África. Por acá se va a comercializar pues alfombras, cueros, perfumes, seda, las especias, marfil, esclavos, todo lo que te puedas imaginar. Ya es una zona de gran intensidad comercial. La moneda internacional utilizada es el bizantini de oro. Y gracias a ello, Bizancio logró obtener muchas, pero muchas riquezas con las cuales pudo mantener su poder, mantener su ejército y también, pues, impulsar el arte, ¿sí? Entonces tenemos a Justiniano como uno de los más grandes emperadores que tuvo Bizancio. Su gobierno, vamos a ver que logró, ¿no? La máxima expansión territorial. Esto gracias a sus múltiples conquistas, ¿no? A las múltiples guerras exitosas que él tuvo, gracias también a sus generales Belisario y Narcés, que fueron los que estuvieron pues liderando sus ejércitos. También observamos que mandó construir esta iglesia, ¿no? Llamada Santa Sofía, la cual en sus tiempos era la iglesia más espectacular que tú podías ver en todo el mundo cristiano ortodoxo. Lo que destaca de la iglesia es su cúpula, la cual tiene un diámetro lo suficientemente grande como para llamar la atención, ¿no? De los conocedores,
porque dicen, ¿cómo puede ser que esta cúpula haya sido colocada ahí sin tener columnas que la sostengan? Es como si flotara en el aire prácticamente porque no tiene en el centro más columna. Entonces tú te dices, pero ¿cómo, profesora? Si mi sala, ¿no? Mi sala mide 50 metros cuadrados y mi papá la puso una columna en el medio, porque si no, profesora, se cae la sala, ¿no? El techo se nos cae. Entonces, ¿cómo han hecho esta cúpula central tan grandota y no tiene nada ahí? Entonces, eso es lo que siempre se ha hecho, digamos, se ha admirado, ¿no? De esta construcción. También su decoración, ¿no? Los minaretes, las semicúpulas también que tiene, como puedes observar, ¿no? Acá hay una semicúpula, acá hay dos, acá hay tres, ¿no? Todas las semicúpulas. Y si por fuera te parece espectacular, por dentro aún más. Por dentro está bellamente decorada con las famosas teselas. Estas teselas son pedazos de vidrio que tienen imágenes, como la que tú ves acá arriba, ¿no? Estas imágenes, ¿ok? Estas imágenes principalmente obedecen a motivos cristianos, ¿ya? Motivos cristianos, como por ejemplo Jesús, ¿no? Como por ejemplo la Virgen. Entonces, es totalmente, pues, obvio que es una iglesia totalmente para inculcar la fe cristiana, ¿ya? Otra cosa es que Justiniano mandó recopilar las leyes que existieron en los tiempos de Roma en el famoso Corpus Juris Civilis, que es un texto de jurisprudencia que va a quedar para la posteridad. Eso significa que hasta el día de hoy se revisa ya este tipo de textos para los que estudian, ¿no? Estas carreras relacionadas al derecho. Vamos con el final del Imperio Bizantino. Mira, el Imperio Bizantino, como puedes observar, tiene grandes hazañas, como haber conquistado parte de territorios de 3 continentes, como puedes ver ahí, ¿no? Parte en norte de África, Europa y también Asia. También tiene la hazaña de haberse mantenido por tanto tiempo y haber sido un centro de foco de fanatismo cristiano, ¿no? Porque la cúpula no, la Basílica de Santa Sofía, tú la ves hermosa, pero en realidad su función fue la de atraer a todos los cristianos del mundo, ¿no? Europeo, del mundo también de Asia. Esa fue la finalidad de esta iglesia tan imponente, tan bella. Y lo último, jóvenes, es que pues su comercio, ¿no? Que le dio tanta riqueza, que se pudo mantener por tanto tiempo. Ahora, así como ves a Bizancio, hace unos años hubo una encuesta en Estados Unidos en donde se preguntó acerca del ranking de las ciudades más importantes de la antigüedad. Y entre ellas, ¿no? Aparte, por ejemplo, de Jerusalén, aparte de Alejandría, ¿no? La que ganó jóvenes, ¿ya? Fue la ciudad de Bizancio. Y eso es lo que dicen, ¿no? Que en la antigüedad Bizancio era la ciudad en la que todo el mundo hubiera querido vivir. Era una ciudad llena de exquisitez, de refinamiento, de progreso, ¿no? Un lugar rico que cualquiera hubiera querido conocer. Y por eso es que fue tan ambicionada por muchos pueblos. Muchos pueblos la ambicionaron, pero ninguno pudo con ella. ¿Por qué, profesora? Primero, porque tenían un ejército muy poderoso, grandes riquezas. Y tercero, por su ubicación geográfica, pues una ubicación que les daba una especie de defensa natural. Pero Bizancio con el tiempo se fue desgastando. Tienes que entender que también pasó hambrunas, pasó muchas guerras, la peste, las cruzadas, todo eso la fue poco a poco desgastando. Hasta que en el siglo XV los turcos, ¿ya? Los turcos van a ir, no sé si en otras partes tenemos algo de esto. No, ya no tenemos. Los turcos van a ir a las afueras del palacio del emperador, estamos hablando del emperador Constantino XI, y los turcos esperan que el emperador salga. Pero el emperador Constantino no quiso salir. ¿Por qué, profesora? Porque el emperador Constantino pensó que los turcos se marcharían ante su negativa, ¿no? ¿Y por qué estaba tan confiado el emperador? Porque
A ver, no sé si por aquí, a ver, creo que por aquí tengo abierto, acá está, mira, creo que acá debo tener imágenes. Por aquí, a ver. Bueno, esta vez no lo han puesto, no lo pusimos. Bueno, lo que quería mostrarte, esta vez lo hemos sacado, pero lo que quería mostrarte es que el castillo del emperador bizantino estaba construido de tal manera que podía recibir cualquier ataque, ¿ya? No solamente recibir, podía resistir cualquier ataque por la forma como lo habían construido, ¿sí? Ya, entonces el emperador Constantino XI pensó que encerrándose en su castillo, los turcos no podrían contra él. Los turcos esperaron unos días a que el emperador saliese y como no lo hizo, pues los turcos sacaron su arma secreta. Estamos hablando de unos cañones tan pero tan pesados que ya te imaginarás pues, ¿no? Mm, la potencia que tenían. Estos cañones lanzaron, ¿no? Fueron lanzados contra el castillo y fueron tan contundentes que comenzaron a derribar todos los muros, haciendo que el emperador saliese y se rindiera ante el poder de los turcos. Ese año, 1453, significó la caída de Constantinopla, el inicio de la Edad Moderna, la toma de Constantinopla por los turcos, que la cambiaron de nombre a Estambul, la Basílica de Santa Sofía dejó de ser una basílica para convertirse en una mezquita, la cambiaron totalmente por dentro, sacando todas las imágenes que estaban ahí colocadas, ya que recuerdan que los musulmanes no veneran imágenes. Y por último, los turcos comenzaron a bloquear las rutas comerciales, ¿ok? Todo eso pasó en ese solo año. Bueno, el inicio de todo eso, ¿no? Vamos con los musulmanes. Mira, decimos musulmanes como una palabra un poco para designar a todos los que profesan esta religión, pero en realidad el término no está correctamente utilizado, mis queridos estudiantes, ya que digamos que normalmente solemos confundirnos y solemos utilizar la palabra musulmán, la palabra árabe y la palabra islamista para designar lo mismo, pero son tres términos que no son en sí lo mismo. Árabe es la persona que nació en Arabia y puede profesar cualquier religión, ya sea el Islam, el catolicismo, el judaísmo o cualquier otra. Musulmán es la palabra correcta para referirnos a la persona que profesa el Islam. Y la palabra islamista, que pareciera, ¿no? También lo anterior, no es así, porque islamista más te da a entender la figura de aquella persona fanática, aquella persona que lleva la religión a un punto extremo y que desea que toda la vida se base en la religión. Los islamistas son los que también son llamados fundamentalistas y ellos buscan que todas las leyes estén basadas en su libro sagrado que es el Corán. Hay algunos países de Oriente que son islamistas, fundamentalistas o teocráticos, pues también como también se les suele llamar, como por ejemplo Irán o Afganistán. ¿Ok? Vamos con los musulmanes. Los musulmanes tienen dos etapas que si tú las diferencias vas a entender un poco de qué se trata. Una primera etapa que es la etapa preislámica, ¿ya? Y esta etapa preislámica es aquella donde todavía no existe Mahoma, ¿ya? No ha nacido Mahoma. Entonces, antes del nacimiento de Mahoma, en la península arábiga, en todo este desierto que tú ves acá de color verde, en todo este desierto, tú vas a encontrar muchas tribus por todas partes. Estas tribus eran politeístas y entre ellos eran muy hostiles, siempre estaban peleándose.
Todos ellos iban a la Meca, porque la Meca era una ciudad de mucho comercio, ¿ya? De mucho comercio. Y también aquí en la Meca había un templo en el cual se veneraba una piedra negra sagrada llamada Kaaba. Según la creencia de los, ¿no?, árabes, esa piedra cayó del cielo siendo blanca, pero con el pecado de los hombres se volvió negra. Muy bien. Posteriormente nace Mahoma. Mahoma, que en realidad es em, Abdul Qasim Muhammad, más conocido como Mahoma. Mahoma nace en el año 570 de la tribu de los Koreishitas, la cual era una tribu comercial, pero en donde Mahoma pues no tuvo mucha suerte porque desde pequeño quedó huérfano. Mahoma toda su vida se la pasó dedicándose a lo que es el comercio en caravanas, ¿no? Tú veías a Mahoma de joven acá por el desierto con sus camellos llevando y trayendo mercaderías. Así se la pasó muchos años de su vida. En los caminos se encontraba con viajeros que venían de la zona de Damasco, de Jerusalén o hasta de más allá, ¿no? De Alejandría, de Bizancio o de cualquier otro lugar, ¿no? Extranjeros. Y Mahoma se detenía a hablar con ellos y le encantaba que le contaran historias de los profetas, por ejemplo, ¿no? Moisés, ¿no? Que Salomón, que el rey David, que Jesús, ¿no? Porque sabes que para los musulmanes Jesús es un profeta, no es el hijo de Dios. Entonces Mahoma escuchó tantas historias, ¿ya? Que eso es muy importante para lo que estamos narrando. Un día Mahoma se casó con una mujer adinerada, una viuda. Él, como parte de las leyes, ¿no? De los árabes, al ser el esposo, él tenía que administrar los bienes. Se convirtió en un hombre rico. Mahoma comenzó a viajar, ¿no? Por muchas partes fuera de Arabia. Y Mahoma, pues estando en estos lugares, encontró una realidad muy distinta al que él conoció. ¿Cuál es esta realidad? Que en esos lugares había riqueza, había progreso, mientras que en el desierto de Arabia las tribus eran pobres. Entonces Mahoma decía, ¿por qué allá son ricos y por qué acá somos pobres? ¿No? Ese es el interrogante de Mahoma. Entonces Mahoma dice, ah, ya sé lo que está pasando acá. Acá todo esto se explica por la religión. En esos lugares son monoteístas, adoran a un solo Dios. En cambio nosotros somos politeístas, adoramos a muchos dioses y por eso somos desunidos. Somos un pueblo enfrentados y enfrentados por la religión, porque constantemente nos estamos peleando porque profesamos muchas religiones. Si la Meca, o mejor dicho, si en el desierto logramos tener una sola religión, eso nos va a unir, eso nos va a unir a todos y de esa manera vamos a impulsar el desarrollo. Y eso me conviene a mí porque yo soy un hombre rico. Entonces Mahoma, con este tipo de ambiciones, él comenzó a hablar de sus sueños. Según Mahoma, en sus sueños el arcángel Gabriel se le aparecía. Mira que no fue una vez, ¿ah? Dice que fue muchas noches de su vida o todas las noches de su vida hasta que él murió. El arcángel se le apareció. Y el arcángel le dijo que el día del juicio final estaba pronto a llegar, que la gente tenía que arrepentirse y rechazar a sus dioses falsos y solo tenían que adorar al único Dios, Alá, y que Mahoma era el profeta del único Dios. Entonces Mahoma comenzó a predicar, ¿ya? A predicar, hasta que encontró rechazo. ¿Quiénes lo rechazaron? Los líderes religiosos, pues jóvenes, aquellos hombres que vivían, ¿no? De tener la fe en sus manos, ¿no? Ellos fueron los que vieron a Mahoma como un peligro. Entonces, lo que hacen es expulsarlo de la Meca. Mahoma se va de la Meca a una ciudad llamada Yatrif, que hoy en día se llama Medina. Esto va a ocurrir en el año 622 y los musulmanes conocen esa fecha como la Égira, que para ellos es el día en que Mahoma huyó ¿no? de la Meca y es como para ellos el inicio de su calendario. Bueno, antes de que sigamos, ya hay que tomar en cuenta que esto de que Mahoma pues soñó con el arcángel Gabriel, eso es una cosa que nadie le va a creer, ¿sí o no?
Entonces, Mahoma, ¿cómo es que creó la religión, ¿no? En base a este dios Alá, ¿no? ¿Cómo es eso, verdad? Muy fácil, pues jóvenes, todo el mundo sabe, ya, todo el mundo sabe que la religión islámica es la fusión de la religión judaísta y de la religión cristianista y hasta un poquito de la religión de los persas, que es el zoroastrismo. Todo el mundo lo sabe, ¿ya? ¿Por qué? Porque vas a encontrar en la religión islámica, vas a encontrar personajes de la Biblia que nosotros pues conocemos. Por ejemplo, Jesús está ahí, está también Moisés, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Entonces, eso fue el fin de Mahoma, crear una propia religión en función de sus intereses económicos y de clase. Esa es la única verdad. Mahoma, estando en Medina, la convirtió al cristianismo, ¿ya? Según Mahoma y según los musulmanes, Mahoma la convirtió con su fe, con su prédica, ¿no? Es mentira, pues, eso es mentira. Mahoma la convirtió en base a la guerra, en base a la guerra. Luego regresó a la Meca y también la convirtió al Islam. También la convirtió, pero no sabes que no fue por la prédica y por su gran fe. Fue todo por el uso de sus ejércitos. Muy bien. Entonces Mahoma regresó a la Meca y también la convirtió. Y en el año 632 Mahoma murió. A la muerte de Mahoma, el sucesor es el califa. El califa es el jefe político y también religioso. Vamos a ver tres califatos, o mejor dicho, tenemos acá muchos califas, ¿ya? Son muchos califas, pero vamos a dividirlos en tres grupos. Y estos grupos tienen que ver con la ciudad y con la familia o dinastía que va a tomar el poder. Por ejemplo, la primera es el califato ortodoxo. Es el primer califato donde vas a encontrar a los primeros cuatro califas. Aquí la capital va a estar en la ciudad de Medina. Aquí están estos califas como por ejemplo Omar, Uthman, Abu Bakr y Ali. Estos son los cuatro califas más sobresalientes, chicos, porque ellos son los que van a iniciar con la expansión del Islam. Creo que por aquí está el mapa, ahí está, ¿ok? Todo esto que estás viendo de color, pues, naranja, amarillo y medio mostaza, es el expansionismo del Islam. Como puedes ver, lo de Mahoma solamente es la parte naranja. Eso fue lo que Mahoma logró, pues, conquistar, ¿no? Someter. Lo amarillo es bastante, ¿no? Parece que fuera lo más contundente. Eso es hecho por los califas ortodoxos. Y ya lo demás, que viene de color medio marroncito, lo hicieron los omeyas, ya que los abasidas, ya, ellos no conquistaron nada, ellos solamente es apogeo cultural, ¿sí? Los ortodoxos, en esta etapa, por ejemplo, del califato ortodoxo, vamos a encontrar que aquí se escribe el Corán, ¿ya? Por ningún motivo vayas a pensar que cuando Mahoma estaba en vida escribieron el Corán o que Mahoma lo escribió, para nada. El Corán se escribió cuando ya Mahoma había muerto y fue durante la etapa del califato ortodoxo. Ali fue el último califa que fue asesinado por un complot. ¿Qué es lo que pasó acá? Acá lo que pasa es lo siguiente, que los musulmanes tienen dos formas de querer elegir a su nuevo califa. Una parte de ellos piensa que el califa debe ser un título que se elija por todos, ¿no? Que voten para elegir al califa. Mientras que otro grupo decía que no, que el califa debe ser una persona que herede el cargo. ¿Te das cuenta? Entonces, al final, Ali resultó muerto, ¿no? Por una conspiración y los musulmanes se dividieron en dos grandes grupos. Por una parte están los sunitas y por otro lado están los chiitas, ¿ya? Los chiitas son la minoría, son como el 10%. Son los que piensan que el título debe ser hereditario, mientras que los sunitas son como el 90%, y ellos piensan que el título debe ser elegido por la comunidad, y para ellos la comunidad es la summa, y por eso que de ahí viene el nombre de subnitas. Entonces tenemos el califato ortodoxo y más tarde una familia poderosa que son los Omeya van a tomar el poder
y van a establecer el califato en la capital como Damasco. Ellos son los que van a lograr la máxima expansión territorial, como pudiste ver en el mapa. Y más tarde los abasidas, que estamos hablando de otra familia, ¿ok? Muy poderosa, ellos van a trasladar la capital a Bagdad. Aquí solamente encontramos apogeo, esplendor. Por ejemplo, aquí resalta la imagen de un califa llamado Harún al-Rashid. Este califa, Harún al-Rashid, es el que aparece también mencionado en la obra anónima Las Mil y Una Noches, ¿ya? Y aquí los califatos se fragmentan, ¿ya? Acá se da la fragmentación en muchos califatos. La importancia económica de los musulmanes es que ellos son como conectores, ellos son difusores. Ellos van a ir de Europa a Asia, de Asia a África, de África a Europa, y eso es su labor, el comercio. Ellos van a ir por todo el mundo. Bueno, todo el mundo en aquel entonces era Europa, Asia y África. Y África no se conocía todo, sino la parte norte nada más, por si acaso te lo hago recordar, ¿ok? Y también Asia tampoco no era conocida totalmente, ¿no? Era mayor parte conocida, pero había partes que aún eran desconocidas de Asia. Entonces, los árabes, los musulmanes van a ir pues conectando todos estos tres continentes y es ahí donde ellos difunden la cultura. Políticamente, además del califa, también está el gran visir, que es el ministro, y el valí, que es el que gobierna una provincia. En cuanto a su religión, Islam significa sumisión a Dios, bueno, a Alá, y musulmán significa resignado. El Corán es un libro sagrado que significa recitación, y ahí vas a encontrar todo lo que el arcángel Gabriel le dijo a Mahoma cuando se le aparecía en sus sueños. Los 5 pilares del Islam que todos los creyentes respetan y practican es la fe, eso nunca se tiene que perder, orar 5 veces al día mirando hacia la Meca, dar limosna a los pobres, ayunar en el mes de Ramadán, que es una mecha que ellos celebran, y una vez en tu vida ir a la Meca. Culturalmente tenemos la medicina, ¿no? Hay avances en la medicina, se sabe que los musulmanes lograron dejar textos donde ellos dibujaron con mucha exactitud y conocimiento todas las partes y órganos del cuerpo humano. En cuanto a la filosofía, hay admiración por los griegos. En el álgebra, ellos conocieron pues justamente el álgebra al cual llamaban al-Khwarizmi. Y en arquitectura destacan sus templos, iglesias, ¿no? Palacios. Los palacios son los alcázares y las mezquitas son sus iglesias. Una mezquita árabe, seguro que en las películas o has leído o en un documental has visto, que en una mezquita no se hace misa, no se hace misa, ahí no te casan, nada de eso. La mezquita solamente es para ir y orar. Te tiras al suelo, te arrodillas, ¿no? Y oras a Dios. Muy bien. Y en cuanto a la literatura, Las Mil y Una Noches, tenemos que em, en el gobierno del sultán Shahriar, el sultán Shahriar se enteró que su esposa le había sido infiel. Y el hombre sintió tanto, pero tanto rencor y dolor por la traición de su esposa que la mandó a matar. Después, el sultán estableció un castigo para todas las mujeres. Le dijo a su visir que cada noche quería una mujer virgen en su alcoba para pasar la noche con ella y al día siguiente mandarla matar. Ese triste destino lo padecieron muchas chicas hasta que un día la hija del visir, Sheresade, se ofreció a pasar una noche con el sultán. La muchacha, muy inteligente, en el momento de estar en la alcoba, le comenzó a contar una historia al sultán. Esta historia era fascinante. Hablaba de viajes, de seres mitológicos, grandes riquezas, islas desiertas y prohibidas. Y era una historia fascinante y llegó el amanecer y ella seguía contando la historia, todavía faltaba.
Entonces el sultán tenía pues, una situación muy difícil, ¿no? O sea, ¿qué hago? O la mando a matar, no voy a saber en qué termina la historia. Y si no la mando a matar, pues no estoy cumpliendo con ¿no? Con este castigo que he impuesto. El sultán lo que hizo fue que no la mataran ese día, sino que esperara la siguiente noche para que la chica termine de contar la historia y ya luego la mandan a matar. Llegó el día siguiente, Sherezade terminó de contar la primera historia y rápidamente la enlazó con una nueva historia. Y cuando llegó el amanecer, ocurrió exactamente lo mismo. No terminaba de contar la historia y el sultán quería saber el final. Así el sultán se la pasó 1001 noches escuchando historias hasta que él perdonó a Sherezade y deshizo la maldición. Muy bien, chicos, dejamos a los musulmanes y vamos con el feudalismo. El feudalismo es un sistema económico, político, social. Algunos también lo suelen llamar como un modo de producción, ¿sí? Este sistema se sustenta en dos cosas. O sea, yo te digo algo. Si uno de estos pilares no existe, no es feudalismo. Para que sea feudalismo, tienen que darse los dos. Lo primero es que exista la tierra. Y no solamente que exista, sino que también sea trabajada. Eso es lo adicional y lo más importante. Que la tierra exista y que sea trabajada, o sea, propiedad y usufructo de la tierra. Y también tienen que darse las relaciones de dependencia personal, el vasallaje y la servidumbre. Vamos a ver después de qué trata eso. ¿Cuáles son las causas? Ya te mencioné que lo primero que pasó acá es que el poder de los reyes se debilitó, ¿recuerdas? ¿Y recuerdas por qué el poder de los reyes se debilitó? Por la caída del imperio, más que caída, desintegración, ¿no? Cuando el imperio carolingio se desintegró, el poder de los reyes se debilitó y el poder de los grandes señores se fortaleció. Y a eso le vamos a agregar las nuevas invasiones bárbaras, que son siglo IX, siglo X. ¿Qué pasa con estas invasiones? Estamos hablando de los normandos, estamos hablando de los sarracenos, ¿ya? De los húngaros. O sea, estos pueblos, estos bárbaros, no son los mismos de los de antes, por si acaso, ¿sí? No vayas a confundirte, no son los mismos. Por ejemplo, los sarracenos eran piratas que venían de la parte norte de África. Estos piratas llegaban hasta las partes de costa de Europa, ¿no? De Europa Occidental. Y estos piratas eran unos asaltantes crueles y despiadados, donde llegaban, sembraban el terror, porque mataban, secuestraban y todo se lo robaban. Y del norte, ¿no? Bueno, los sarracenos venían de la parte sur, ¿no? Del norte, de la parte de Escandinavia, venían los vikingos, también conocidos como normandos, ¿no? Que significa hombres del norte. Los vikingos eran pueblos muy temidos. Desde su propia embarcación, llamada Drakkar, pues ya desde ahí te infundían el terror porque su embarcación tenía en la parte de la proa la cabeza de un dragón ahí colgada. Y esos eran barcos totalmente letales. Iban por tierra y también por mar. O sea, estaban adecuados para avanzar tanto por mar como por tierra. Donde llegaban los vikingos, pues ya te imaginarás lo que causaban, ¿no? Todo el daño que causaban y nadie los podía parar. Entonces, la presencia de los bárbaros es lo que hace que la gente de la ciudad huya al campo. ¿Por qué, profesora? Obvio, pues, si sabes que los vikingos están viniendo, tú te vas a quedar en la ciudad para recibirlos y para que te empalen o te maten o te hagan lo que sea. Obvio que no, te vas a ir, ¿sí o no? ¿Y a dónde te vas a ir? Al campo. Ahora, pregunta, como tú tienes miedo de la presencia de los bárbaros,
¿A quién, en dónde o con quién vas a pedir tu protección, apoyo? ¿A quién le vas a pedir eso? Dos opciones, ¿ah? ¿Le vas a pedir protección al rey o se lo vas a pedir al señor feudal? La respuesta que te recomiendo es que se la pidas al rey. Al rey no, al señor feudal, ¿ok? ¿Por qué? Porque el señor feudal es más poderoso que el rey, es más efectivo. Tiene su propio palacio. El señor feudal tiene su propio ejército. El señor feudal te va a aceptar y te va a dar protección, pero a cambio te va a pedir algo. A ver, chicos, ya que han estado súper callados esta mañana, díganme ustedes, ¿el señor feudal te va a dar protección? Sí, pero a cambio, ¿qué te va a pedir? A ver, pónganme en el chat su respuesta. ¿Qué dice aquí? Ah, Pipín el Breve, Fabián, también era mayordomo. Fue el último mayordomo, ya que Pipín el Breve fue el que destronó al último rey holgazán, Childérico III, y a partir de ahí, Pipino el Breve se convirtió en el nuevo rey, ¿ya? Pero también fue al principio un mayordomo. A ver, chicos, díganme qué te va a pedir el señor feudal a cambio de darte protección. ¿Quieres que te dé opciones? Ya, te voy a dar opciones. Ajá. Te va a pedir que le des a tu esposa, te va a pedir que le entregues tu vida, o tercero, te va a pedir que le entregues tu pequeña parcela de tierra. Guillermo, la plata no estaba como alternativa. Ok. La esposa también, ¿tú crees, Ana? Si está guapa, ¿no? Si no está guapa, te la devuelve. Bueno, seguro que Ana se está confundiendo porque han escuchado que existía otra costumbre que era la prima nocta, pero eso es un poco diferente. Ah, ya. Es correcto, Alejandra, es correcto, pero lo de la esposa es en otra ocasión. Ahorita, ya, muy bien, listo, listo. Gracias, chicos, por las respuestas, están muy acertadas. Ahí solamente falta un poco de darle precisión. Muy bien. Te va a pedir tu pequeña parcela de tierra, pues, mis queridos estudiantes. Eso, porque si tú eres un campesino, eso es lo que tú tienes. Tú no tienes más cosas de valor, solo tu pequeña parcela donde tú, pues, tú trabajabas esa pequeña tierra para tu subsistencia. ¿Tú vas a entregar tu tierra? Por supuesto que sí, porque primero está tu vida y después tu parcela de tierra. El señor feudal, con todo, con lo que tú le entregues, multiplicado por los cientos de campesinos que van a hacer lo mismo, el señor feudal con esto pues ha aumentado su poder porque ahora va a tener más tierras y por lo tanto va a tener mucho más poder. Ya, luego vamos a continuar con eso, ¿ya? Políticamente en el feudalismo tú vas a encontrar que el poder está fragmentado. ¿Por qué? Porque cada señor feudal tiene poder, pues. Cada señor feudal toma sus propias decisiones. Cada señor feudal es autónomo. Estos señores feudales no obedecen al rey, no lo obedecen. Entonces acá la tierra está fragmentada en múltiples soberanías, en múltiples poderes. Culturalmente, toda la Edad Media es escolástica, pues. Es el predominio de la fe antes que la razón. ¿Sí o no? O sea, la razón está subordinada a la fe. Eso es la escolástica. Y teocentrismo porque el centro de todo es Dios. Cuando hablemos del Renacimiento y el humanismo, ahí te voy a explicar un poco más de eso porque en ese momento vamos a hacer la crítica, ¿ok? Ahorita no va a haber tiempo. Economía, autoconsumo o de subsistencia, ¿ya? ¿Qué significa eso? Bueno, autarquía, la palabra más correcta es la autarquía. Significa que lo que produce el feudo alcanza para mantener al feudo. El excedente que queda es muy, pero muy poco. O sea que para el comercio casi no hay. Hay comercio, sí hay, pero muy poco, muy reducido. Y si no hay comercio, tampoco hay moneda, ¿ya? Entonces se reduce el comercio y también la moneda.
Lo que predominan son las actividades agropecuarias, pesca, agricultura, ganadería, tala. Muy bien. En la imagen tenemos los torneos. Miren, chicos, ¿tú te imaginas ser un señor feudal? Estar ahí con todos tus nobles, ¿no? Y cada noche, ¿qué es lo que hacían? ¿Ver tele? No había tele. ¿Escuchar música? No hay radio. Estar en el WhatsApp, en el Instagram, no hay nada de eso. Entonces, ¿cómo haces para divertirte? Bueno, para divertirte puedes practicar muchos juegos, ¿no? De azar, de mesa. Puedes también contratar espectáculos de bufones, saltimbanquis, ¿no? Teatreros, todos ellos, ¿no? Que vienen ahí a darte un poco de diversión, entretenimiento. Pero también están los torneos. Y los torneos son entre los caballeros. Mira, ser un caballero en la Edad Media era de los O sea, era una persona que se distinguía supuestamente por su valor y por su honor. Para un caballero no había nada más espectacular que morir en una guerra dando su vida, pero por algo honorable. Eso honorable podía ser su señor, podía ser la iglesia o su dama. No había otra cosa más valerosa para un señor, para un caballero que morir dando la vida por su señor, por su dama o por su religión. ¿Ok? Y como los caballeros eran tan, pero tan orgullosos y solemnes, ellos también organizaban torneos. Por ejemplo, un torneo porque vamos a celebrar algo, un torneo para demostrar que yo tengo más valor que tú, o de repente una justa, ¿no? Una justa. Tuvimos un pleito, un problema porque te acostaste con mi esposa, ya está. Ya, lo resolvemos como hombres, ahí. O de repente, mira, mañana es tu cumpleaños, ¿ya? Mañana es tu cumpleaños, ¿qué te parece si hacemos una justa ahí, ¿no? Una competición y el que muere, muere, pues, ¿no? Y ya está, y esa era su diversión, ¿ok? Como dice, ¿no? Fueron competiciones de caballería entre los señores con motivo de algún evento trascendental, como el momento de un rey, de una natalicia, ta, ta, ta. Ya está. Los órdenes o estamentos. Estos órdenes jóvenes son la base de la sociedad estamental del siglo XVI, XVII y XVIII, ¿ya? Esta es la base. Arriba está la nobleza, son los que se dedican a la guerra. Claro, pues para que tú te dediques a la guerra, tú tienes que tener tu armadura, tu espada, tu caballo. ¿Tú crees que una persona del pueblo va a tener todo eso? Esto es imposible, pues no puedes, alguien del pueblo no puede ser un caballero, no puede, aunque quiera. Entonces solamente los nobles son los que se dedican a la guerra y se les llama bellatores. Los del clero son los que están ahí rezando, orando. Hay de dos tipos, el clero regular y el clero secular. El clero regular son los que están metidos en el monasterio, en el convento, ahí rezando todo el día, tirándose golpes en el cuerpo, ¿no? Todo eso. Y el clero secular es el que está ahí junto a la comunidad, ¿no? En una parroquia, dando la misa, bautizando. Pues hay dos tipos de clero. Ellos lo que se encargan son de rezar por todas las almas para que alcancen la salvación. Y los campesinos son los laboradores, ellos son los que trabajan la tierra. Acá hay dos grupos, o eres colono o eres un siervo. El colono es aquel campesino libre que va al feudo, trabaja unas horas, trabaja un día, lo que quiera, le pagan ahí alguito y se va del feudo y sigue siendo libre. En cambio, el siervo o semilibre es como el esclavo medieval. Está en el feudo y nunca sale del feudo, a menos que su señor le dé permiso, pero eso muy pocas veces pasaba. ¿Ok? Y este pobre siervo es el que tiene que pagar las rentas, es el que tiene que cumplir con muchos castigos que su señor le da. Él es el quien entrega a su esposa la primera noche de boda, la prima nocta. Él es este pobre que paga todo eso. ¿Ok? Vamos con lo que es el feudo. El feudo es la gran propiedad territorial o beneficio de un señor feudal. Mira, acá hay una pequeña aclaración que es un poco rebuscadito, ¿ya? Pero mira, yo soy tu señor y tú vas a ser mi vasallo. A ti yo te voy a entregar, lo más común es que yo te entregue un feudo. Es lo más común. O sea, decir que te entrego un feudo significa que te estoy entregando una propiedad territorial. Pero algunas veces yo no te voy a entregar un feudo, pero te puedo dar otro beneficio. Te puedo dar otro beneficio. ¿Cómo qué? Como un título posiblemente. ¿Ok? Entonces, no siempre el 100% tiene que ser propiedad territorial. En algunos casos, pequeños casos, el beneficio que yo te puedo dar puede ser en forma de un título nobiliario. Pero casi siempre era la tierra.
¿ok? Los feudos estaban divididos en mansos y en las reservas. Mira, te cuento algo. Al interior de un feudo tú encontrabas un mundo entero. Había de todo, de todo, de todo. Comenzando por el palacio o castillo donde vive el señor feudal junto con sus vasallos, ¿no? La nobleza. Tienes por otro lado sus tierras que se llaman reservas. Esas grandes tierras son del señor, pero los siervos son los que la trabajan como parte de su renta. Por otro lado están las pequeñas casitas de los siervos, donde viven con sus familias. Y al costado de esas casitas están las tierras de los siervos. Esas pequeñas pedacitos de tierra son los famosos mansos. Más allá están los bosques, donde puedes talar para sacar madera. Más allá pasa el río, donde también hay un molino, ¿no? Para poder, pues, triturar ahí los granos. Más allá están los campos, donde el ganado come, ¿no? Y eso es, jóvenes. El feudo tiene todo lo que tú necesites para poder vivir y no tener que salir de él. Las relaciones de vasallaje, bueno, de dependencia personal son dos. El vasallaje y la servidumbre. El vasallaje es una relación horizontal porque se da entre un señor que es el señor feudal, ¿no? Es el señor feudal que tiene, pues, obviamente el feudo, y el otro vasallo también es un noble, pero no tiene tierras, ¿ok? Ahora, en la Europa medieval, había un montón de nobles, hombres, ya, nobles, que no tenían tierra, pero sí tenían familia. O sea, ¿cómo es eso, profesora? Muy sencillo, mira. La costumbre es que al morir un padre, deje la herencia a su hijo mayor, ya, al hijo mayor. No estamos hablando de un reino, ¿ah? Cuando te dije hace un rato que un rey moría, tenía que dividir el reino entre sus hijos, ¿no? Esa es una cosa. Acá estamos hablando de una familia, un padre. Al morir un padre, deja la herencia con el hijo mayor, mientras que los demás hijos no van a recibir nada, solamente el apellido, ¿no? Eso, así como has visto la historia del gato con botas, donde este chico que solamente recibió como herencia un gato, y el chico dice, ¿qué voy a hacer con este gato cochino? Que al final el gato fue más útil para el chico, ¿no? O sea, acá pasa lo mismo. Los demás hijos que no reciben nada son los famosos segundones. Y en Europa había un montón de segundones. Eran jóvenes, ¿no? Que no tenían ningún tipo de propiedad, pero son nobles. Van con el señor feudal y le van a indicar su deseo de unirse a este señor feudal, ¿no? Le van a decir, mira, yo quiero ser tu vasallo. El señor feudal acepta y se hace la ceremonia conocida como el vasallaje. En esta ceremonia, el señor feudal puede estar acompañado de todos sus vasallos. El señor feudal tiene un montón de vasallos, puede tener hasta cientos de vasallos. El nuevo vasallo, este noble, se arrodilla y le toma las manos y le da un beso. Esta parte de sumisión, de lealtad, ¿no? De beso en las manos, se conoce como el homenaje. Es el juramento del vasallo de fidelidad y que le va a brindar ayuda militar y ayuda política. Luego el señor feudal responde tomándolo de la mano, ¿no? Y entregándole el feudo. Ya, esta es la parte de la investidura. Es la segunda parte, la investidura. Dicen que en los primeros tiempos el señor le entregaba en la mano al vasallo un puñadito de tierra o una ramita, lo cual simbólicamente representaba el feudo. Y ya con el tiempo, después, el señor feudal entregaba un documento donde estaba pues el contrato, ¿no? Donde decía, a partir de ahora yo me convierto en tu señor y yo te voy a entregar un feudo o también te voy a dar protección, ¿no? Y a cambio, tú, como mi vasallo, me debes lealtad, me debes compromiso y me debes auxilium y concilium. El auxilium es la ayuda militar que me vas a dar cuando yo lo necesite. A donde yo vaya, tú tienes que ir. Tú no puedes decir que estoy mal, no, señor, espérate, mi hijo va a nacer. Tú no puedes decir nada de esas cosas. El señor feudal va a una guerra, va a las cruzadas, tú tienes que ir a las cruzadas con él. El señor feudal está en una bronca ahí porque se agarró la novia de otro señor, tienes que ir a ayudarlo también a tu señor, a sacarlo de la cárcel, a pagar sus deudas, qué sé yo, etcétera, etcétera.
Y la parte del concilium tiene que ver con consejo político. Y a cambio el Señor te da protección y te da tu feudo. Y te lo da con todo y siervos. ¿Ah? Cuando te da el feudo, te lo da con todo y siervos. En cambio, la servidumbre es ni siquiera hay ceremonia, solamente es la unión, ¿no? Entre este señor y el siervo. A partir de ahora, el señor le entrega protección y tierras al siervo para que él pueda subsistir. Este pequeño pedazo de tierra es el famoso manso. Y a cambio, el siervo, a partir de ahora, queda adscrito al feudo. Eso significa que no puede salir del feudo nunca jamás, a menos que el señor se lo permita. También tiene que pagarle contribuciones. Esas contribuciones son rentas. Rentas por usar el molino. Rentas por pescar en su río. Rentas por talar sus árboles, etcétera, etcétera. Y las obligaciones que son prestaciones personales, como por ejemplo trabajar en las tierras del Señor, que son las famosas reservas. El renacimiento urbano comercial, jóvenes, entre los siglos XI y XIII, tiene que ver con una etapa donde las ciudades vuelven a renacer o vuelven a cobrar importancia. Y como la ciudad vuelve a cobrar importancia, el comercio también se reactiva, tomando en cuenta que el comercio es una actividad que solamente se realiza pues, en las ciudades. Junto al comercio también se reactivan otro tipo de actividades, como por ejemplo la banca, que va de la mano con el comercio, pues, ¿no? Las finanzas, todo eso, ¿sí? Las ciudades, ¿por qué se reactivaron, jóvenes? Las ciudades se van a reactivar porque el feudalismo va a entrar en decadencia en el siglo XIII. Y esa decadencia es por las cruzadas que se van a desarrollar. Entonces, cuando el feudalismo entra en decadencia, los feudos van a ser abandonados y los campesinos van a huir. ¿Y a dónde se van a ir los campesinos? Se van a ir a las ciudades, pues, jóvenes, a las ciudades. Recuerda que las ciudades nunca fueron eliminadas, nunca. Sí disminuyeron, sí perdieron su importancia, eso sí, pero jamás fueron eliminadas totalmente. En el siglo XI otra vez vuelven a recobrar importancia. En la imagen que observas está el modelo de una ciudad medieval donde tiene una placita donde todos reunían, ¿no? Hacer ahí reuniones, conversar asuntos públicos. Está el ayuntamiento también ahí, que era como un local comunal. Están las murallas de la ciudad para protegerla. Está la catedral, porque recuerda que son muy religiosos, tiene que haber sido sí una catedral. ¿Cuáles son las causas del renacimiento urbano comercial? Expansión agrícola, ¿ya? La agricultura va a crecer mucho gracias a algunas técnicas que se van a introducir, como la rotación trienal, que es cuando la tierra tú la vas a dividir en tres partes, en dos partes vas a cultivar y en la tercera parte la vas a dejar para que pueda recuperar sus nutrientes, la tierra, y luego vas así alternando y de esa manera la tierra no se desgasta completamente. Y también con el arado de vertedera, como puedes ver en la imagen, ¿sí? Dicen que entre el caballo y estas reses, los toros, el caballo es un animalito más inteligente para poder arar la tierra, ¿ya? Eso es lo que dice. Además, también tiene que ver con la forma como al caballo lo estás adhiriendo ahí a la máquina. Tiene también que ver con eso, ¿ya? Hay un crecimiento demográfico, ¿no? Aumenta la población y, por supuesto, que el comercio se reactiva. Características del nacimiento urbano comercial es que aparece la burguesía. La burguesía viene de Burgo y Burgo es el nombre que se le da a las ciudades cuando se están reactivando. De ahí van a aparecer estos nombres como, por ejemplo, Luxemburgo, Habsburgo, Brandeburgo, ¿no? De ahí viene esa palabra de Burgo. En los burgos, ¿no? En las ciudades aparecen los gremios. Los gremios son el conjunto de artesanos de un mismo oficio que se van a unir para defender su actividad y sus intereses. Por ejemplo, en nosotros en el aula 95, todos nosotros somos barberos. Entonces nosotros vamos a hacer nuestro gremio de los barberos y vamos a poner las reglas muy claras. Regla número 1, todos abrimos y cerramos en el mismo horario. Regla número 2, si tenemos aprendices, le vamos a pagar al aprendiz lo mismo, todo exactamente lo mismo. Regla número 3, nadie puede inventar un nuevo corte, un nuevo peinado. Y si es que lo hace, a todos nosotros tiene que
decirnos de qué se trata y enseñarnos. Entonces, esto de aquí se hace para que al interior del gremio no haya deslealtades, todo sea transparente y la persona que incumple simplemente lo expulsamos del gremio y no puede a practicar, no vuelve nunca más a practicar esta actividad. También aparecen las universidades, como te estaba comentando, que en la siguiente clase, cuando hablemos del Renacimiento jóvenes, lo vamos a ampliar más, ¿ok? Ahorita tenemos 4 minutos nada más. Y aparece la banca ligada totalmente al comercio, ¿no? Ligas comerciales, hubo varias, hay algunas que son las más importantes, como la italiana. La liga italiana, como ves acá en la parte de la leyenda, acá bueno, no nos han puesto el mapa de las ligas, qué mal, nos sacaron, ya bueno. Las ligas jóvenes era la confederación de ciudades que se unían para poder defender sus intereses comerciales. Por ejemplo, aquí en la parte norte de Europa había un conjunto de como casi 100 ciudades lideradas por Alemania. Esa era la famosa Liga Hanseática, también conocida como la Hansa Teutónica. Estas casi 100 ciudades se encargaban del comercio acá en la parte norte de Europa y prácticamente lo monopolizaban, ¿ok? Ellas tenían todo este comercio en esta zona. Mientras que en la parte sur, acá en la parte de Italia, en la parte del Mediterráneo, habían otras ligas como la Liga Genovesa, la liga, por ejemplo, este, ay, se me fueron chicos los nombres, ¿ya? Pero eran puras ligas italianas nada más, ¿ya? Que se encargaban de la parte del comercio en la parte de acá del Mediterráneo. Las cruzadas son campañas militares entre los cristianos europeos y los musulmanes de Oriente. Si bien es cierto, el pretexto es recuperar Tierra Santa, ¿no? Ubicada en Jerusalén, estamos hablando de estos lugares donde Jesús nació, vivió y predicó, ¿no? Hasta el día de su muerte, y que pues había sido tomada por los turcos selyúcidas. Pero en realidad los motivos tienen que ver con cosas económicas, ya que los cristianos de Europa quieren conquistar las tierras de Oriente para expandir el sistema feudal. También la iglesia ha perdido poder. ¿Por qué ha perdido poder? Porque recuerda que desde hace unos siglos atrás, en Oriente también predomina la iglesia cristiana ortodoxa y a eso también súmale la presencia del Islam. Entonces, frente a esas nuevas, ¿no?, religiones, la Iglesia Católica quiere recuperar su poder y, ¿por qué no?, reunificar a su clero, ¿no? No quieren que estar separadas en Iglesia Ortodoxa y Católica, quieren que se reunifique. Los señores feudales tienen muchas ambiciones por conquistar tierras, ¿no?, en el cercano Oriente. En Europa también hay un aumento demográfico, ¿no?, que hace más necesaria la búsqueda de nuevos espacios hacia la zona de Oriente y la necesidad de abrir nuevas rutas comerciales. Mira, la siguiente semana vamos a ver el tema de las expediciones geográficas, ¿no? Pero una cosa sí tienes que tenerlo muy en claro. No es que los turcos otomanos hayan tomado Constantinopla y ahí haya comenzado la búsqueda de rutas comerciales. Eso es falso. La búsqueda de rutas comerciales, como puedes ver acá, es algo que había empezado desde mucho tiempo antes, ya mucho tiempo, solo que ya en el siglo XV eso se volvió más urgente. Las cruzadas fueron convocadas por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont, en donde este Papa invocó a la gente a que se sumaran y que, es más, se cosieran una cruz de tela en el pecho, porque sería como recordar, ¿no?, a Cristo en la cruz. Toda la gente a viva voz, ¿no? Totalmente la gente con mucho furor, con mucha pasión, comenzó a vender todo lo que tenían, sus propiedades, sus tierras, sus animalitos, y la gente todo lo que tenía lo donó a la causa. De todas las cruzadas, de las 8 que hubo, solamente tienes que recordar la primera y la tercera. La primera porque hay dos tipos ahí, la popular y la señorial. La popular fue un fracaso porque los cristianos fueron exterminados, pero la de tipo señorial, esa sí fue un éxito, en donde pudimos recuperar Jerusalén. La tercera cruzada también es importante porque participan los tres reyes más importantes de Europa: Ricardo Corazón de León por Inglaterra, Federico Barbarroja por el Sacro Imperio Romano Germánico y Felipe II Augusto de Francia. Felipe II Augusto no llegó, Federico Barbarroja se ahogó tratando de cruzar el río, entonces Ricardo Corazón de León llegó,
y se batió a duelo con el sultán Saladín, ¿ya? Hasta que después de este duelo, el sultán les permitió, ¿no?, a Ricardo Corazón de León y a toda su gente ingresar a Tierra Santa, pero solamente para peregrinar. Consecuencias de las cruzadas es que el comercio se reactivó, ¿no? Tanto ir y venir, el comercio se reactivó. Mira que este es un dato que te voy a dar que te va a servir para la siguiente clase. Los que más se beneficiaron de todo este comercio que se va a dar son los italianos, ya que ellos son los proveedores de todo lo que se necesitó para las guerras de las cruzadas. Los feudales se debilitaron, no te imaginas de qué manera, porque muchos de ellos murieron, otros regresaron y lo habían perdido todo. Todo lo perdieron, sus riquezas, sus propiedades, sus feudos abandonados, sus siervos no habían, todos se habían escapado. Y entre Roma y Bizancio, pues siguieron las diferencias, ¿ok? Vamos a terminar aquí, chicos. Mira, la crisis del siglo XIV es una etapa trágica para Europa, ya que es una etapa donde hay hambrunas, donde todo está caro, donde aumentó la población. Entonces la gente, bueno, hubo un aumento demográfico, ¿no? Anterior, donde pues la gente va a pasar mucha hambre. Y a esto le vamos a sumar la peste negra, que es una enfermedad que llegó desde Oriente, traída por los barcos, ¿no? Estamos hablando de las pulgas de las ratas que van a saltar y van a generar el contagio en la gente. La gente en su ignorancia nunca supieron darse cuenta que era la falta de higiene y tontamente pues mataron animales como los gatos, como los perros, hasta que después se dieron cuenta que eran las pulgas de las ratas, ya cuando la enfermedad, ¿no?, había matado, no sé si a la mitad o pero tercera parte de la población de Europa. También este siglo XIV tiene que ver con la pequeña edad glacial, que es una etapa donde las temperaturas bajaron mucho en la parte del norte de Europa, sobre todo. Eso hizo que la producción agrícola disminuyera totalmente. Y si a eso le agregas el cisma de Occidente, cuando la Iglesia Católica, pues, ¿no?, los papas de la Iglesia Católica se disputaron la primacía de la Iglesia, ¿no?, con decirte que hubo 2 papas a la vez, hasta que por fin, después en el Concilio de Constanza, eligieron a un nuevo papa, Martín V, y ahí quedó todo este problema, ¿sí? Y la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, que terminó con el triunfo de Francia, y pues, y posteriormente, ¿no?, la muerte en la hoguera de Juana de Arco. Chicos, vamos a dejarlo ahí porque ya son las 11:28, ya estamos muy fuera del tiempo. Ahí te dejo la línea de tiempo para que lo puedas observar, ¿no?, y un poco guiarte de los sucesos. Y te voy a dar las claves para despedirnos, ¿sí? En la número 1 vas a marcar la D de dinosaurio, la 2, la B de barco, la 3, la D de dado, la 4, la C de casa y la 5, la A de avión. Listo, chicos, me voy. Tengo otra clase también que entrar. Cuídense mucho. Muy bien, el rey reina, pero no gobierna. Ajá, no, pues ya. Listo, chicos. Cuídense. Bye, bye. Gracias. Nos vemos.